Grandes pilotos de todos los tiempos y pioneros de la aviación. A lo largo de la historia, desde el origen del vuelo hasta el día de hoy, los pilotos han sido un grupo particularmente competitivo, ya que competían para ver quién podía volar más rápido, más alto y más lejos. James Doolittle. A los 15 años, Doolittle construyó un planeador, saltó de un acantilado y se estrelló. Sin desanimarse, arrastró las piezas a casa, las volvió a unir y regresó al acantilado. Hasta 1921 trabajó como piloto de pruebas para los militares y como piloto civil, instructor de vuelo, y al finalizar la década de los años 20 renunció al ejército para trabajar en la Shell Oil Company con la intención de lograr que se produjeran mejores combustibles para aviación. En 1940 retornó al ejército como piloto de pruebas hasta enero de 1942, cuando el general Henry Arnold lo convocó para proponerle una incursión a Tokio, como represalia por el ataque a Pearl Harbor y con el propósito de hacerles ver a los japoneses que ellos también podían llegar al corazón de Japón. Se prepararon 16 bombarderos B-25 Mitchell equipados con doble capacidad de combustible, entrenando en una pista de largo y ancho de la pista de portaaviones del USS Hornet. El plan original pedía el bombardeo en 5 ciudades japonesas. Luego del entrenamiento en tierra y a bordo del Hornet, se inició la operación. El vuelo fue un tanto accidentado, pues los pilotos tuvieron que enfrentar tormentas y fuego antiaéreo. Aunque no todos lograron llegar a los blancos asignados, pudieron lanzar 4 bombas en Tokio, matando 50 civiles e hirieron a 400. Doolittle tuvo temor de ser enviado a corte marcial por haber fallado la misión, pero en vez de eso recibió la Medalla de Honor del Congreso y ascendió saltando 2 rangos a brigadier general. James Doolittle tenía 45 años de edad. Noel Guillen. A Noel Guillen, nativo de Minnesota, se le atribuye en gran medida al ingreso del avión en Alaska. Guillen tuvo su primer viaje en avión en mayo de 1921 a los 22 años. Aprendió a volar poco después. Se trasladó a Anchorage, un biplano estándar J-1 de cabina abierta. Realizó acrobacias y ofreció viajes de pasajeros dentro del área de Alaska, lo que ayudó a los residentes de Alaska a viajar por todo el estado más fácilmente. En julio de 1924, Guillen realizó el primer vuelo entre Anchorage y Fairbanks, uno de los viajes más notables que realizó Guillen. Fue de Alaska a Asia en el invierno de 1929. Guillen voló 600 millas por la costa siberiana para entregar un cargamento de pieles de zorro blanco por valor de $600,000 desde un barco atrapado en el hielo. Alaska tiene un clima y una geografía sumamente difíciles de navegar. El avión facilitó el transporte de suministros médicos por todo el estado durante todo el año. Guillen aprendió rápidamente a superar los desafíos al volar en Alaska, como temperaturas bajo cero, madera, montañas y matorrales. Guillen recibió su certificado de piloto formal en 1925, número 39. Convenció a sus hermanos Ralph, Fritz y Sir para que se unieran a él. En 1927 fundó la primera aerolínea de Alaska llamada Air Alaska. Aunque Guillen falleció en 1977, Air Alaska continuó expandiéndose. La red de la aerolínea creció desde Point Barrow hasta Phoenix, Denver y Auckland, con ubicaciones principales en Anchorage y Seattle. Air Alaska reflejó la habilidad de volar en arbustos al hacer que sus pilotos despegaran y aterrizaran regularmente en pistas de grava. Air Alaska dejó de operar en 1985. Fue la segunda aerolínea más antigua del mundo.
Sin embargo, el 6 de julio de 1999, los hijos de Wien, Mary y Richard, le dedicaron un vuelo a su padre. Los hijos repitieron el vuelo de su padre entre Anchorage y Fairbanks, exactamente 75 años después de que él lo volara. Robert Bob Hoover aprendió a pilotar pagándose el entrenamiento con su trabajo en una tienda de ultramarinos. Se alistó en el ejército y viajó a Casablanca. Más tarde pilotó el Spitfire Mark V. Durante una de sus misiones su avión dejó de funcionar correctamente y en el combate fue derribado por un caza alemán, cerca de la costa sur de Francia. Bob fue hecho prisionero y trasladado a un campo de concentración en Barth, Alemania. En un escape digna de película, Hoover consiguió escapar del campo de prisioneros robando un FW-190 y después de volar por territorio enemigo, consiguió aterrizar a salvo en Holanda. Después de la guerra, Hoover fue destinado a Wright Field para participar en vuelos de prueba. Allí conoció a Chuck Yeager, a quien impresionó de tal manera que cuando le preguntaron a Yeager a quién le gustaría tener como compañero en el proyecto supersónico de Bell X-1, rápidamente nombró a Bob. En 1948, Bob deja el ejército y pasa a trabajar con varias empresas civiles. En una de ellas viaja a Corea para entrenar a los pilotos norteamericanos para bombardear con el F-86 Sabre. Bob se convirtió en un experto piloto de demostración de las capacidades de vuelo de cualquier avión que pusiera en sus hábiles manos. Bob ostenta varios récords en vuelos transcontinental y en tiempo de trepada. Fue amigo personal de importantes aviadores y astronautas. Pero Bob es más conocido por las acrobacias que realiza con aeroplanos que en teoría no están habilitados para ello. Son muy conocidas sus maniobras en vuelo invertido con un Aerocommander, un avión bimotor de pistón que no fue diseñado para volar de esa manera y que en manos poco expertas podría significar un accidente mortal. La maniobra más atrevida con este aeroplano fue apagar los dos motores en vuelo y hacer un looping para luego hacer un aterrizaje controlando el planeo sin potencia y tocando en la pista primero con una rueda y luego con la otra. Existen también grabaciones del propio Hoover echando té con hielo desde una jarra a un vaso mientras realiza un túnel y se encuentra en vuelo invertido. Hoover demuestra así lo importante que es mantener siempre GS positivas en este tipo de maniobras. Charles Lindbergh fue el primer hombre en cruzar en solitario el Atlántico y volar de América a Europa a bordo de su avión. Aquella hazaña fue sin lugar a dudas una de las más importantes y trascendentales de la historia de la aviación moderna. En una época en la que los medios de comunicación no eran tan sofisticados como en la actualidad y tampoco existía el Internet, Charles Lindbergh llegó al nivel de fama internacional. Cuando aterrizó en el aeródromo francés, cerca de 150.000 personas estaban esperando su llegada. El presidente galo le rindió honores y a su regreso a Estados Unidos fue distinguido con la Cruz de Vuelo por el presidente John Calvin Coolidge Jr. Tras convertirse en un héroe, diversas empresas aeronáuticas solicitaron sus servicios como asesor técnico. El 1 de marzo de 1932, su hijo, el pequeño Charles Augustus, fue secuestrado. Al ser el primogénito de una importante personalidad de los Estados Unidos, y el hecho de que la noticia hubiera aparecido en prensa y en radio, convirtió la tragedia familiar en una tragedia nacional. En una nota se decía que el niño había sido secuestrado y para liberarlo se exigía el pago de $50,000 en certificado de oro, un bono que en aquella época equivalía a esa cantidad. La desaparición del bebé desató un huracán en Estados Unidos y la búsqueda movilizó a media nación, desde el presidente Herbert Hoover hasta el gángster Al Capone, que ofreció sus servicios desde la cárcel.
Más de 2 meses después, un camionero encontró el cadáver del niño. La policía declaró que el culpable era un tal Bruno Richard, un ex militar alemán, carpintero y ex convicto que se había fugado de la cárcel. Fue declarado culpable de infanticidio y condenado a la silla eléctrica. Lindbergh y su familia se trasladaron a Europa en 1935 para superar el trauma emocional. El piloto norteamericano llegó a ser condecorado por el mismísimo Adolf Hitler. Regresó a los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Utilizó todo su prestigio para convertirse en uno de los líderes del movimiento aislacionista norteamericano que pretendía que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos entrara en el conflicto. Estaba seguro de que Hitler iba a ganar la guerra y compartía su filosofía antisemita. 20 años después, Charles había pasado de ser el hombre más adorado del mundo a ser visto como uno de los admiradores más fervientes de Adolf Hitler. Desengañado, dedicó el resto de sus días a rescatar animales en peligro de extinción y a preservar áreas inexploradas del planeta. Charles Yeager. Chuck Yeager nació el 13 de febrero de 1923 en Myra, Estados Unidos. Piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, fue el primero en romper la barrera del sonido cuando voló en el cohete Bell X-1 a 670 mph en vuelo llano, el 14 de octubre de 1947. Tuvo varias asignaciones en el comando de la Fuerza Aérea entre 1954 y 1962. Fue vicecomandante de la base aérea de Ramstein, en Alemania, en 1968 y 1969. Representante de defensa de los Estados Unidos en Pakistán de 1971 a 1973 y director de la seguridad aeroespacial en la base de Fuerza Aérea de Norton en California de 1973 a 1975. Scott Crosfield. El 20 de noviembre de 1953, Crosfield se convirtió en el primer humano en alcanzar Mach 2, que es el doble de la velocidad del sonido, en el D-558-2, propulsado por cohete y lanzado desde el aire. El 10 de diciembre de 1960, Crosfield se convirtió en el primer ser humano en volar 3 veces la velocidad del sonido en un North American Aviation X-15 que ayudó a diseñar e ingeniar, alcanzando una velocidad máxima de más de 2.000 millas por hora. Crosfield es uno de los primeros pilotos de pruebas de cohetes de Estados Unidos. Mientras trabajaba para el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, ahora llamada NASA, Crosfield voló aviones de prueba como el F-100 Super Sabre y los cazas supersónicos F-102, los aviones cohete de X-1, X-4 y X-5 y el Douglas 558-2 Skyrocket. Crosfield perdió la vida en el accidente de un avión civil en el 2006. Eric Hartmann. La aviación militar llegó a su plenitud en la Segunda Guerra Mundial. De entre todos los pilotos que combatieron en la contienda sobresale el alemán Erich Hartmann, considerado el mejor piloto de caza de la historia. Considerado también como el mejor piloto de caza de todos los tiempos, conocido también como el Diablo Negro por sus adversarios, combatió durante toda la contienda en el frente oriental, consiguiendo 352 derribos de aparatos enemigos en 1.404 misiones de combate. Curiosamente, por motivos de edad, no llegó a participar en la batalla de Inglaterra, el primer gran revés de la Luftwaffe alemana en el conflicto mundial. A lo largo de su carrera, Hartmann nunca fue derribado por el fuego enemigo, aunque se vio obligado a estrellar su aparato contra el suelo 14 veces debido a fallos mecánicos o a los daños recibidos por parte de los aviones que acababa de derribar. Hartmann aprendió a volar muy joven.
instruido por su madre, una de las primeras mujeres piloto de Alemania, y con 20 años recién cumplidos y a bordo del mítico aparato Messerschmitt Bf-109, realizó su primera misión de combate en el Frente Oriental en octubre de 1942. Terminó el año con 159 victorias, tras haber sido derribado, hecho prisionero por los rusos y escapado de sus captores. En 1944 acumuló 172 victorias y fue condecorado personalmente por Hitler con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El avión de Hartmann tenía marcas distintivas que lo hacían reconocible y temible ante los pilotos soviéticos. El morro pintado de negro en forma de tulipán y un corazón atravesado por una flecha con el nombre de su novia de toda la vida, Úrsula. El fuselaje de su ME-109 llevaba pintado además el número 1 por ser el líder del escuadrón. Erich Hartmann, el mejor piloto de caza de la historia de la aviación, abandonó la vida militar en 1970 y se dedicó a la instrucción de vuelo hasta su muerte en 1993. Anthony Liebherr. Anthony Liebherr nació el 14 de febrero de 1913. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años de edad y se convirtió en uno de los mejores pilotos de prueba de su época. 2 años antes, después de obtener su licencia, ganó la competencia acrobática y quedó segundo lugar en un desafiante evento a campo traviesa en el Junior Pilots Air Meet en Long Beach. Su primera victoria en la carrera llegó a los Pacific International Air Race en 1938 y al año siguiente quedó segundo lugar en la Thompson Trophy Race, la mayor prueba de habilidad de vuelo de Estados Unidos en ese momento. Llegó a registrar más de 10.000 horas de vuelo en más de 24.000 vuelos. Liebherr voló muchas misiones de combate en P-38 y probó y voló muchos aviones. Entrando en la era del jet, llegó a pilotear otro avión Lockheed, el F-90, que llegó a romper la barrera de sonido. Liebherr siguió volando y trabajando en Lockheed hasta su jubilación en 1974, donde era entonces director de operaciones de vuelo. Después de jubilarse fundó Safe Action in Flight Emergency, un grupo sin fines de lucro que ayudó a capacitar a pilotos civiles para situaciones de emergencia. En los primeros días del P-38, Liebherr recibió una citación de emergencia para llegar a Inglaterra. Demasiados pilotos se estrellaron en P-38 en situaciones de emergencia debido a la falta de entrenamiento. Liebherr no culpó a los pilotos sino al entrenamiento. Procedió a explicar los pros y contras del 38 y a demostrar varias maniobras. Liebherr continuó su gira de demostración. Los pilotos no quedaron demasiado impresionados con su conferencia. Liebherr tomó su P-38, se zambulló hacia abajo y los pilotos pensaron que sería un choque. Liebherr se retiró fácilmente sin ningún problema y para un énfasis adicional realizó varios rollos de un motor de bajo nivel. Se mostró a los pilotos que serían capaces de perseguir a un caza alemán saliendo de los problemas. La demostración fue de hecho exitoso. Jean Mermoz. Aviador francés, pionero de la línea Río de Janeiro-Santiago de Chile, estableció la primera línea postal entre Francia y América del Sur. Desapareció en el Atlántico cuando volaba a bordo del hidroavión Cruz del Sur el 7 de diciembre de 1936. En abril de 1921 voló como piloto por primera vez. En la Primera Guerra Mundial se unió a la Fuerza Aérea Francesa en 1922. Su primera misión como piloto de la Fuerza Aérea. En 1924 volvió a Francia como uno de los pilotos más exitosos en las operaciones de Siria. Más tarde se desempeñó como piloto comercial con la empresa Laticoair. Mermoz y otros volaron sobre los Andes a pesar de las duras condiciones de vuelo. Aceptó convertirse en el primer piloto con la determinación de alcanzar el Océano Pacífico. Después de volar desde Saint Louis, en Senegal, hasta Natal, Brasil, el 13 de mayo de 1930,
la conexión finalmente se completó. Desafortunadamente, el avión modificado RT-28 se estrelló en el Océano Atlántico. Mermó, su tripulación y pasajeros fueron rescatados. El 7 de diciembre de 1933, a las 3:30, el hidroavión Latecoer 300 Cruz del Sur despegó hacia Natal, Brasil, para llevar el correo de Europa hacia Sudamérica. A las 6 retornó a la base. Una de las hélices de paso variable no funcionaba como correspondía. Mermó solicitó otro avión para realizar el cruce. Al no haber otro disponible, decidió salir nuevamente con el mismo avión. Los mecánicos intentaron una rápida reparación y a las 7 el aviador francés volvió a despegar. A las 10:47, la Croix du Sud emitió su último mensaje. Falló el motor derecho trasero. Todavía a la fecha no se han encontrado restos del hidroavión. Jacqueline Auriol fue una aviadora francesa y la primera mujer en volar en un avión a reacción. Fue un tipo de aparato con el que batió varias marcas femeninas de velocidad en la década de los 50 y 60. Poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, se familiarizó con el pilotaje de aviones. En 1948 obtuvo el nombramiento de piloto civil y a título honorífico el de piloto militar en 1950. También se le concedió el de piloto de helicópteros. En 1951, tras ser operada en Estados Unidos a causa de unas heridas sufridas, en 1949, Jacqueline Auriol superó el récord femenino de velocidad al alcanzar los 819.5 km por hora en un Havilland Vampire a reacción. Ese mismo año llegó a los 860 km por hora. En 1952, el presidente estadounidense Harry Truman le entregó el trofeo Harmon en la Casa Blanca. Este mismo galardón se le otorgó en 1953. En 1954 fue nombrada piloto de pruebas y al año siguiente voló a 1150 km por hora pilotando un Mystère. En 1956 estuvo a punto de perder la vida al fallarle los mandos de su aparato, el Mystère 4. En el último momento, con el avión precipitado en el vacío y a punto de perder el conocimiento, recuperó el control de los mismos y pudo enderezar el vuelo. En el año de 1959 alcanzó una velocidad de Mach 2 veces la del sonido. Pilotaba un Mirage 3. Batió nuevamente el récord mundial femenino de velocidad en 1962. En 1963 y 1964 fijó dos registros más de nuevo con Mirage 3, 2300.2 km por hora.